Había escuchado innumerables leyendas sobre el kilómetro 31, un tramo desolado de carretera que se extendía por la campiña. La historia se contaba de boca en boca, y nadie parecía atreverse a transitar esa carretera después del anochecer. La curiosidad, sin embargo, pudo más que el miedo, y decidí explorar el famoso kilómetro 31 por mí mismo. La noche que elegí para la expedición estaba envuelta en una densa niebla, creando un ambiente aún más misterioso. Conduje en soledad, el único sonido era el crujir de las ramas bajo las ruedas de mi auto y el ulular distante de un búho. A medida que me acercaba al kilómetro 31, la atmósfera se volvía más cargada, como si el aire estuviera impregnado de una energía desconocida. Al alcanzar el inicio del tramo, noté un cambio en la temperatura. El aire se volvió más frío, y una sensación de opresión se apoderó de mi pecho. A pesar de los susurros inquietantes de la brisa, continué conduciendo, mi mirada fija en la desvanecida luz de los faros. Fue entonces cuando divisé a lo lejos la figura de una mujer, vestida con un vestido blanco que ondeaba como un espectro en la oscuridad. Inmediatamente, mi instinto me gritó que no era una persona común. A medida que me acercaba, la figura desapareció, dejándome con un sentimiento de inquietud que se intensificaba con cada kilómetro. El kilómetro 31 parecía interminable, como si estuviera atrapado en un bucle temporal. Las sombras de los árboles se retorcían de maneras extrañas, y los contornos de la carretera se volvían borrosos. La ansiedad se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaba experimentando algo más allá de la comprensión humana. De repente, mi auto se detuvo abruptamente, como si una fuerza invisible lo retuviera. El silencio era ensordecedor, y las luces parpadearon antes de extinguirse por completo. Quedé a merced de la oscuridad del kilómetro 31, y la sensación de ser observado se apoderó de mí. De la penumbra emergió la figura de la mujer de blanco. Esta vez, sus ojos, vacíos y desgarradores, se encontraron con los míos. Su lamento llenó el aire, resonando en mi mente. Era el eco de un dolor profundo y olvidado, una tristeza que trascendía el tiempo. Con un esfuerzo sobrenatural, mi auto volvió a la vida, y escapé del kilómetro 31. Mientras abandonaba ese tramo maldito, la niebla se disipó, y la carretera volvió a la normalidad. Aunque había escapado físicamente, la experiencia dejó cicatrices en mi alma. La leyenda del kilómetro 31 continuó persiguiéndome en pesadillas, y cada vez que conduzco en la oscuridad, siento la presencia de la mujer de blanco, recordándome que hay lugares en este mundo donde los límites entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujan, y que el kilómetro 31 es uno de esos lugares donde el pasado y el presente se entrelazan en un eterno susurro de lamentos. Había escuchado historias sobre el kilómetro 31, pero mi escepticismo siempre me impulsó a creer que eran simplemente leyendas urbanas destinadas a asustar a los viajeros nocturnos. Sin embargo, esa noche decidí desafiar mis propias dudas y explorar ese tramo de carretera famoso por sus misterios. La oscuridad del kilómetro 31 era abrumador. El silencio se rompía solo por el zumbido constante de mi motor y el eco distante de la vida nocturna. A medida que avanzaba, la tensión en el aire se volvía palpable. Mis faros iluminaban la carretera con una luz tenue, revelando los contornos sombríos de los árboles que flanqueaban el camino. Fue entonces cuando de repente, algo llamó mi atención en el retrovisor. Un destello breve de movimiento, como una sombra escurriéndose entre los árboles. Mi corazón latía con fuerza, y decidí ignorar la sensación de inquietud, convenciéndome de que era simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada. Sin embargo, a medida que continuaba, vi la figura de un niño parado en la mitad de la carretera. Su presencia era sutil, casi etérea. Vestía ropas antiguas y su rostro estaba oculto en las sombras. Mi instinto me instaba a frenar, pero algo me impedía apartar la mirada de los ojos del niño, que brillaban con una luminiscencia sobrenatural. El niño extendió la mano, como si pidiera ayuda. Mi curiosidad superó mi miedo, y detuve el auto. Descendí tembloroso y me acerqué al niño,
pero a medida que lo hacía, sus facciones se volvían más nítidas, revelando un rostro pálido y unos ojos vacíos. «¿Puedes ayudarme a encontrar a mi mamá?», susurró con una voz que parecía provenir de un lugar lejano. Me estremecí, pero mi compasión superó mi temor. Le prometí ayudarlo y, en ese momento, su figura desapareció, dejándome con un escalofrío que recorría mi columna vertebral. Inclinándome a la par del niño, continuamos por el kilómetro 31. La carretera se volvió aún más opresiva, y la sensación de ser observado aumentó. El niño señaló hacia un pequeño sendero a un lado de la carretera, y al seguirlo, llegamos a un antiguo cementerio oculto entre los árboles. La tumba de la madre del niño estaba frente a nosotros, y su figura se desvaneció lentamente. «Gracias», susurró antes de desaparecer por completo. La quietud del cementerio resonaba en la oscuridad mientras yo permanecía allí, tratando de procesar lo que acababa de experimentar. Con el alba, abandoné el kilómetro 31. La carretera parecía haber recobrado su apariencia ordinaria, pero la imagen del niño fantasma y el encuentro en el antiguo cementerio permanecieron grabados en mi mente. Aunque seguía siendo escéptico en muchos aspectos, ese encuentro me hizo reflexionar sobre la posibilidad de que algunas leyendas encierren una verdad más allá de la explicación racional. El kilómetro 31, con su niño fantasma, se convirtió en un recuerdo imborrable, recordándome que el mundo tiene sus misterios, algunos de los cuales solo pueden ser comprendidos a través de experiencias personales y encuentros sobrenaturales. Era una noche oscura y tormentosa cuando me topé con una extraña secta llamada los Devotos de las Sombras. Mi curiosidad me llevó a un pequeño pueblo aislado, donde los lugareños apenas mencionaban la existencia de esta enigmática agrupación. Armado con mi determinación y una linterna, decidí investigar más a fondo. Siguiendo las indicaciones de un anciano que murmuraba advertencias, encontré un sendero oculto que conducía a una vieja mansión en las afueras del pueblo. La mansión estaba rodeada por un bosque denso, sus ventanas brillaban con una luz tenue, como si emanara de alguna ceremonia oculta. Al acercarme sigilosamente, vi sombras danzantes en el interior y escuché cánticos guturales que resonaban en la noche. Mi linterna iluminaba una puerta entreabierta, invitándome a entrar. Cautelosamente, entré en la mansión, sumiéndome en la oscuridad profunda. Las paredes estaban adornadas con símbolos oscuros y velas que iluminaban un pasillo que conducía a una sala ritual. Oculto en las sombras, observé a la secta reunida alrededor de un altar. En el centro, una figura encapuchada dirigía el ritual, invocando fuerzas más allá de la comprensión humana. A medida que el ritual avanzaba, las sombras cobraban vida propia, serpenteando por las paredes y fusionándose con los devotos. Fue entonces cuando la figura encapuchada me descubrió. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural y su voz profunda llenó la sala. «Te hemos estado esperando». Una fuerza invisible me llevó hacia el altar, donde me forzaron a arrodillarme. Los devotos rodearon el altar, susurros ininteligibles llenando la habitación. La figura encapuchada reveló que habían estado buscando a alguien para completar su ritual ancestral, y yo era el elegido. Las sombras se cerraron sobre mí, un frío helado recorrió mi cuerpo mientras sentía mi esencia siendo absorbida por fuerzas indescriptibles. Visiones de horrores cósmicos llenaron mi mente, y en un instante, perdí la conciencia. Desperté en la oscuridad, solo y desorientado. La mansión estaba desierta, los símbolos y las velas habían desaparecido. Mi cuerpo estaba marcado con extraños símbolos, cicatrices de un pacto indescifrable. El pueblo, ahora silencioso, me miraba con temor y desconfianza. A partir de esa noche, las sombras me perseguían a cada paso. Los devotos de las sombras habían desatado algo que iba más allá de mi comprensión, y mi vida se había convertido en una pesadilla de la que no podía escapar. La secta había cumplido su oscuro propósito, y yo me convertí en un portador de las sombras, atrapado entre dos mundos, marcado por una noche de ritual y condenado a vagar en la penumbra de lo desconocido.
Solía trabajar en una gasolinera abandonada en las afueras de un pueblo desolado. Era un lugar sombrío y deshabitado, con la única compañía de la luz parpadeante de las farolas y el zumbido incesante de la electricidad. Mi tarea era simple: cuidar el lugar durante las horas muertas de la noche, esperando a algún automovilista despistado que necesitara combustible. En una noche de tormenta, la gasolinera estaba envuelta en la oscuridad intermitente causada por los relámpagos. Mientras revisaba las bombas de gasolina, escuché un suave golpeteo en la ventana. Me volví para ver a una figura empapada y demacrada, sosteniendo un bidón vacío. Accedí a ayudar y abrí la puerta para dejar entrar al desconocido. Se presentó como Tomás, un viajero que se había quedado sin gasolina en medio de la tormenta. Mientras llenaba su tanque, Tomás comenzó a contarme una historia macabra sobre la gasolinera. Resulta que años atrás, un oscuro ritual había tenido lugar allí. La gasolinera se construyó sobre un antiguo cementerio indígena y los lugareños, desesperados por la prosperidad, realizaron un pacto siniestro. A cambio de la riqueza temporal, sellaron un vínculo con fuerzas oscuras. A medida que Tomás hablaba, los relámpagos iluminaban la gasolinera, revelando sombras inquietantes que parecían danzar entre las bombas de gasolina. Apreté el bidón con fuerza, sintiendo una incomodidad creciente. Tomás concluyó su relato advirtiéndome que la gasolinera tenía una voluntad propia y que, a veces, las bombas se activaban solas para atraer a almas perdidas. Incrédulo, lo despedí y cerré la puerta tras él. Mientras me volvía hacia las bombas, la luz parpadeante creó sombras que se movían como figuras etéreas. La gasolinera parecía cobrar vida propia, como si la maldición que Tomás mencionaba estuviera despertando. A lo largo de las noches siguientes, los fenómenos extraños se intensificaron. Luces que se encendían sin razón, susurros en el viento y figuras oscuras que se deslizaban entre los surtidores. Comencé a dudar de mi propia cordura, pero la certeza de que algo oscuro habitaba la gasolinera me perseguía. Una noche, mientras reparaba una luz parpadeante, escuché un ruido metálico proveniente del depósito de gasolina. Al acercarme, vi las bombas activándose solas, la gasolina fluía sin control. La gasolinera temblaba como si estuviera viva. Aterrorizado, corrí hacia la salida mientras las bombas de gasolina se encendían en una danza macabra de llamas. La gasolinera quedó envuelta en fuego y sombras danzantes cuando escapé. A medida que me alejaba, vi las llamas reflejándose en la oscuridad, proyectando sombras retorcidas en las paredes de la gasolinera. La maldición que había dormido durante años se había despertado, y la gasolinera olvidada ardía en un infierno propio, liberando la oscuridad que yacía enterrada bajo su superficie.